campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, cuando fue increpado en la Universidad Iberoamericana de México en el mes de mayo. Cuando se les tachó a los estudiantes de alborotadores, de agitadores, de porros, de que no eran estudiantes. De que no eran estudiantes, de que los movía el otro candidato. Entonces esto provocó una gran indignación y prendió la mecha. Es decir, la respuesta debió haber sido más moderada, quizá un poco más inteligente, pero ahora estamos viendo que este movimiento está muy fuerte, está creciendo. Aquí en Baja California, aquí en Mexicali muy poco, sí. En Tijuana más, sí. Y en otras regiones del país está muy fuerte, no se diga en el Distrito Federal, ¿sí? Que al día siguiente de la elección, el 2 de julio, hubo una gran movilización. Yo estuve viendo el video, no sé, se hablaba de más de 150,000 personas. Y también como observadores durante las elecciones. Ellos fueron observadores, pero creo que el problema no está en este momento en prácticas como antaño, ¿no? De meter votos falsos o de robarse las urnas. No, creo que lo que se está protestando básicamente es por lo que le llaman muchos la compra y coacción del voto, votos comprados o votos coaccionados a nivel corporativo, como grupos completos de la sociedad, ya sea grupos de colonos, de trabajadores, se les lleva, se les promete, se les entrega objetos, ¿verdad? Esto creo que es lo que ha molestado muchísimo, pero esto compete a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, la FEPADE, que depende a su vez de la PGR, que a su vez depende del Presidente de la República, del Ejecutivo Federal. Y lo que me parece que una de las cosas que hay que resolver en una nueva reforma electoral es que los delitos electorales, como la compra y la coacción, deban ser desahogados de inmediato, resueltos en lo inmediato, ¿sí? Y que tengan un efecto inmediato en los resultados de las elecciones. Porque yo te aseguro que la gran mayoría de los delitos electorales denunciados no se van a investigar. Los que se investiguen no se va a consignar a un juzgado a los presuntos que hayan detenido. Y de los que consigne y procesen los juzgados federales, pues realmente muy pocos van a ser los que van a caer en la cárcel. Y cuando se declare que sí procedió la denuncia en tales o cuales casos, pues va a ser dentro de 1 año y medio seguramente, sí, cuando muchísimo. ya el presidente electo 1 año antes tomó la protesta de ley, ¿no? Como presidente. Entonces no tiene un efecto inmediato en el resultado de las elecciones. Y eso creo que es un gran déficit. Los delitos electorales deben de tener un impacto inmediato en el resultado de la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente que se tengan que anular casillas o que si se fue muy grave, ¿verdad? Que se tenga que volver a elegir, no sé, o sea, yo creo que ahí tenemos que ser muy rigurosos los mexicanos para evitar la impunidad. Que la impunidad es una sombra que nos persigue en todos lados, ¿sí? No solo con los delitos electorales, con los delitos federales, del fuero común, con las violaciones a los derechos humanos. México tiene ese gran déficit en la procuración y la impartición de justicia en todos los niveles, que es la impunidad. ¿Crees que el movimiento 132 está peleando precisamente contra la impunidad, contra la corrupción? Crezca, yo creo que, mira, vino esta chica, ¿cómo se llama? ¿De aquí de Mexicali? No, la chilena, Camila Vallejo. Okay. Camila Vallejo vino ahora en el mes de mayo. Camila Vallejo es la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Y es una mujer de 23 años que estudia geografía allá en Chile, pero que es una dirigente brillantísima, además de que está muy guapa la mujer. Camila vino a México invitada por el Movimiento 132, dictó unas conferencias y yo alcancé a escuchar
una cosa que es muy importante. Ella les decía a los estudiantes: si ustedes no ven al futuro, si no se organizan políticamente por objetivos políticos muy claros, muy concretos, ¿sí?, y trazan una estrategia de largo plazo, no va a prosperar su movimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el movimiento es coyuntural, pero puede ser un movimiento estructural, un movimiento que abone a la democracia a partir de la organización, que los estudiantes se conviertan en vanguardia de las clases populares, con un programa político definido, claro, con el objeto de seguirlo, una agenda política, social y económica, ¿por qué no? También eso, que ellos puedan seguir para vigilar la actuación del gobierno de México y para no solo ser contestatarios y salir a marchas, que está bien, que vayan, que salgan, es su derecho, pero tienen que trascender eso, tienen que trascender eso. Mientras no logre el movimiento estudiantil, yo soy 132, trascender políticamente en organización más consolidada, no necesariamente en un partido político, sino trascender políticamente, convertirse en vanguardia de los trabajadores, yo creo que difícilmente va a crecer. Pero si ellos entienden este mensaje que les dio Camila Vallejo, me parece que entonces estaremos viendo un cambio sustancial y un verdadero protagonismo de los jóvenes aquí en México. ¿Por qué no habrá participación en Mexicali en el movimiento? Bueno, yo creo que esto no solo es en Mexicali, me parece que vivimos en todo el país una especie de oscurantismo, esta cuestión de que la población no lee, ¿sí?, los jóvenes no leen, los jóvenes les atrae más el internet, el chatear, esas cosas, que leer. Sí, leen en Twitter. Sí, eso, leen ahí. Bueno, pero leen mensajes muy cortos, ¿no? O en los mensajes de texto, en el Facebook. Es decir, es una lectura rápida, son mensajes flashes, así muy rápidos. No se detienen a leer porque no existe el hábito de la lectura. No conocemos la historia de este país, la historia de Baja California. No conocemos la historia de los grandes personajes de la historia, de la historia universal y de la historia del país. No leemos poesía, por ejemplo, ¿sí?, novela. No conocemos a los clásicos de la literatura mexicana tampoco, ¿no? Ya se nos están muriendo. Ya se murió Monsiváis, ya se murió Carlos Montemayor, ya se murió Carlos Fuentes, ya se están muriendo los grandes literatos de este país y con ellos se está yendo toda una generación. Y ese es el problema. En México los planes de estudio oficiales no privilegian el hábito de la lectura como parte sustancial de la formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las consecuencias son esta falta de interés en los problemas políticos, sociales, comunitarios, este alejamiento de la realidad, esta fuga de la realidad. En las escuelas, tanto oficiales como privadas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos han impuesto un modelo educativo, la educación por competencias. Esto quiere decir que el estudiante ahora que termina... Y que realmente es muy nuevo. Es muy nuevo, pero ¿cuál es el objetivo de la educación por competencias? El que termina primaria, secundaria, bachillerato, profesional o cualquier carrera técnica tiene que salir siendo competente, tiene que entrar en la competitividad individual, privada, ¿sí?, y aumentar la productividad, relegando a un segundo plano la parte humana, el humanismo. Por eso carreras como filosofía, antropología, sociología, psicología social, etcétera, pues ya son de la prehistoria. Nadie quiere estudiar eso porque no deja dinero. O sea, no entra en la competitividad del mercado laboral. Todo va en función del mercado. Entonces, los libros no dejan ganancias, ¿sí?, y además son muy caros. Lo que sí deja ganancias es TV y novelas, TV Notas, el libro vaquero, y esa es la lectura ligera, ¿no? Eso te explica por qué los jóvenes no se movilizan. Eso te explica por qué los jóvenes no son protagonistas, ¿sí? Y ves
una marcha en Mexicali del Yo Soy 132 que no pasa de 50, ¿no? ¿De cuántos? ¿200 van? Bueno, la de ayer sí se veía como de 200 personas. Ok. En la capital de un estado, ¿no? Una ciudad que tiene, Montoya del Valle, más de 1.200.000 habitantes. Entonces, bueno, son procesos históricos, hay que entenderlo también, ¿no? ¿Te sorprendió el Yo Soy 132? A mí sí me sorprendió, pero fue una sorpresa muy grata, ¿sí? Porque hay movilidad social, porque hay despertar de la conciencia, ¿sí? Y porque hay una protesta pacífica, no desbordada violentamente. Yo creo que eso también es muy rescatable, ¿no? Que estos movimientos están ejerciendo un derecho, el derecho a la protesta social que ampara el artículo 9 constitucional. Eso hay que decirlo, salir a manifestarse a las calles, o a las plazas, o a los edificios públicos, es un derecho humano amparado por el artículo 9 constitucional. Aunque afectes calles Aunque cierres calles, eso en la doctrina de derechos humanos se llama el derecho a la protesta civil, ¿sí? A la desobediencia civil. Acuérdate que por ahí en los años 80 quienes iniciaron ejercer este derecho, pues fueron los propios panistas, claro, allá en Chihuahua, en Guanajuato, como incluso Manuel J. Cloutier, el propio Vicente Fox, Francisco Barrio, Luis H. Álvarez, cerraban carreteras, tomaban palacios municipales, quemaron en su momento el puente de Ciudad Juárez para cruzar Estados Unidos. Ellos ejercían y nunca se les reprimió, ¿sí? Entonces no da lugar a una represión, una protesta ciudadana. ¿Qué es lo que están haciendo estos jóvenes? Provoca molestias, sí es cierto. Y en los teóricos de derechos humanos que defienden este derecho a la desobediencia civil, o resistencia civil también se llama, dicen que el objetivo es crear el caos. Dicen que el objetivo es crear precisamente ese conflicto social para que la autoridad reaccione, ¿sí? No sé, o sea, habrá quien no esté de acuerdo con esto. Yo te estoy hablando de lo que dicen los teóricos, los científicos en materia de derechos humanos, ¿sí? Y que estos derechos se ejercen en todo el mundo, no es nada más exclusivo de México. Por eso no hay que asustarse, no hay que espantarse, y sobre todo no hay que satanizar esos movimientos, porque es la expresión libre de un grupo que se siente ofendido en sus derechos, que se siente denigrado en sus derechos. claro. ¿Sí? Y eso es lo que los derechos humanos defienden. Habrá muchos que no estén de acuerdo con esa movilización, por supuesto. Y sí es cierto que afecta a derechos de terceros. Pero, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas, cuando se va a Tamay a cerrar 2 horas la garita, pues habrá, ¿qué será? 2,000 personas que no puedan cruzar a los Estados Unidos. Afecta a los derechos de 2,000 automovilistas, pero el problema de las tarifas afecta a 1,200,000 habitantes, que es más grave. Eso es lo que hay que ponderar en materia de derechos humanos. Bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos en el Sume Mexicali, Cervezas del Mundo. Esa noche yo no andaba allí. Este verano, gánale al calor. Ven y conoce el Charco Parque Acuático. Tenemos albercas, toboganes, chapotaderos, palapas y mucho más. Trae a tu familia a pasar una tarde de completa diversión. No te quedes en tu casa. Ven y visítanos. Lo único seguro es que no te arrepentirás. Estamos en el poblado Benito Juárez, en la carretera Mexicali-San Luis. Somos el Charco Parque Acuático. Loca, loca, loca. Este es un boletín informativo. Dagal apoya la modernidad de Mexicali, pero también pide paciencia a clientes y amigos por las obras de remodelación del Boulevard López Mateos, esperando que esta no tarde. Y muy pronto tengan ustedes una ruta segura, con accesos dignos y cómodos. En tanto, entre por el Boulevard Benito Juárez, por el distribuidor vial o por el Boulevard Castellón, siguiendo los señalamientos. Dagal, empresa socialmente responsable. Dagal, agradece su comprensión y apoyo.